Mi nombre es Amanda Espinosa Vélez, ustedes ya me conocen. Conmigo vamos a desarrollar la primavera democrática. Este periodo que se da inicio, del año 1939 y vamos a abarcar hasta el año 1968. Pero ¿por qué se va a caracterizar esta primavera democrática? Porque vamos a tener la presencia de la Segunda Guerra Mundial, muchos partidos políticos van a desaparecer, van a entrar a la clandestinidad, así por ejemplo como el APRA, ¿no? También se van a dar avances técnicos científicos, ¿no? ¿Pero a causa de qué? De la presencia de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente se va a vivir una política de primaveras democráticas, pero desinterrumpidas por golpes de Estado. ¿Y por qué diremos, ¿no? ¿Por qué diremos que es una primavera democrática? Prácticamente nosotros vamos a estar viendo, ¿no?, una paz, una estabilidad política aparente, porque al decirnos, ¿no?, golpes de Estado, gobierno tras gobierno, se van a dar esos golpes de Estado. ¿Para qué? Para asumir la presidencia. Entonces, en lo referente, ya hemos dicho, a la agitación política se va a dar la oposición del partido aprista. ¿Qué quiere decir? Que políticamente la situación del Perú se va a ir agravando, ¿no?, porque se van a dar levantamientos, ¿no?, en diferentes lugares. En otras palabras, la democracia no funcionó y nuevamente vamos a volver con el transcurso del tiempo al golpe militar. Pero dentro de ello, por ejemplo, entre las obras de Bustamante tenemos la promulgación del Decreto Ley del 1 de agosto de 1947, que declara la soberanía del Perú de las 200 millas marítimas a lo largo del litoral. ¿Qué quiere decir ello? ¿Por qué es la importancia de las 200 millas, ¿no?, las 200 millas del mar peruano, que también conocido es como Mar de Grau? ¿Por qué será importante para nosotros? Porque el Perú, ¿no?, era poseedor de esa gran riqueza marina. Esto a consecuencia de la corriente fría de Humboldt, ¿no?, y también del fenómeno de afloramiento, donde prácticamente se da ¿qué cosa? Del fitoplancton y zooplancton, ¿no?, los cuales van a hacer que las especies del mar vayan aumentando. Esta riqueza prácticamente no fue aprovechada, ¿no?, por el Perú. ¿Por qué? Porque dejamos que muchas embarcaciones extranjeras iban pescando indiscriminadamente nuestro producto marino y nosotros no decíamos nada a eso, a pesar que ya estaba limitado las llamadas 200 millas. Entonces, ¿no?, el aspecto económico, ¿no?, con la presencia de estas embarcaciones, ¿no?, de otros países, nuestra economía se estaba deteriorando. También dentro de esta crisis política de 1948 va a estallar una sublevación en Arequipa al mando de Odría, quien derrocó a Bustamante, el cual este hecho que es conocido como la Revolución Restauradora. Entre otros hechos importantes en el gobierno de Bustamante y Rivero tenemos, por ejemplo, en el aspecto económico, expansión del sector, expansión del empleo, ¿no?, expansión del empleo. También tenemos, se va a fijar o se va a tener en cuenta el control de precios y monedas. ¿Para qué? Para que el Perú no pudiese entrar en una inflación, ¿no? No pudiese entrar en una inflación.
tenemos, ¿no?, el mapa, por ejemplo, de la doctrina y decreto peruano de las 200 millas. ¿Cuándo se va a dar? En el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Ahí vemos todo lo que está de color celeste, las especies en la cual prima en nuestro mar peruano, también conocido como mar de Grau. Tenemos, por ejemplo, la fauna marina, petróleo, gas, minerales y recursos hidrobiológicos. Entonces nosotros debemos reservar, proteger y conservar y aprovechar estas riquezas naturales existentes en nuestro mar, que abarca, por decir, 370 kilómetros con un área de 626.240 kilómetros cuadrados. Luego tenemos el gobierno del general Manuel A. Odría, que va a gobernar de 1948 a 1956. Ah, profesora, ¿pero por qué? ¿No es 5 años? Sí, a este gobierno lo llamamos el ochenio. ¿Por qué? Porque va a gobernar 8 años. 8 años. Durante este gobierno de Odría, ¿no?, que es conocido como el periodo del ochenio, se impuso un régimen dictatorial y represivo. ¿Qué cosa querrá decir un régimen dictatorial y represivo? ¿Qué cosa querrá decir? A ver. Prácticamente se va a perseguir a todos aquellos opositores al gobierno. El 27 de octubre, por ejemplo, de 1948, el general Odría lanzó su llamada Revolución Restauradora. ¿Para qué? Para derrocar a Bustamante. Por eso se dice que fue un régimen dictatorial y represivo. Este gobierno, más que nada, se va a dedicar ¿a qué? A atacar y perseguir a todos los que estaban en contra de su gobierno. Sus políticas sociales. ¿Cómo va a actuar Odría? Bajo el lema hechos y no palabras. ¿Qué cosa querrá decir? Que él dice no va a hablar tanto, lo que va a hacer trabajar en bien del país. ¿Para qué? Para captar, pero ¿cuál era la idea? ¿Será la idea en bien del país, en bien de la población? No, sino era simplemente ¿para qué? Para captar el apoyo de los sectores populares. Pero dentro de estos hechos importantes también tenemos, por ejemplo, que va a ampliar la cobertura del seguro social para los trabajadores, que es muy bueno para nosotros, ¿no?, para todo sector público. Subió los salarios del ejército y la policía y construyó varios hospitales. Continuando con los gobiernos, ¿no?, tenemos el segundo gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. En este segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche va a ser denominado un gobierno de convivencia. A comparación del gobierno de Odría, prácticamente, ¿qué va a hacer? Él va a dar libertad y va a aplicar la democracia. ¿Qué quiere decir? Que no va a continuar persiguiendo a sus opositores, ¿sí? Más por el contrario, va a decretar la amnistía y libertad de los presos políticos, donde más que nada, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano va a empezar a desarrollar sus ideas, va a volver a la legalidad y nuevamente va a entrar al aspecto político. Pero dentro de ello también tenemos, ¿no?, en este gobierno, la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Por qué vamos a romper relaciones diplomáticas con Cuba? ¿Por qué vamos a romper esas relaciones diplomáticas con Cuba? ¿Por qué? Porque Cuba va a orientar este gobierno a un sistema socialista comunista de gobierno. ¿Y por qué diremos socialista? Porque va a ser un sistema de organización social que no va a tomar en cuenta los derechos individuales. Más bien, ellos se van a atribuir ¿a qué? A una absoluta potestad de ordenar. Y en el caso de
ser comunista, un gobierno comunista, va a aplicar una doctrina política y social que va a suprimir, según ellos, la propiedad privada y va a llegar a, ¿qué me dice? A la distribución de los bienes comunes. Muchos años, ¿no? Más de 30 años, gobernó Cuba Fidel Castro, donde prácticamente su gobierno fue hereditario, pasó a manos de su hermano, Raúl Castro. Luego tenemos el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quien va a gobernar de 1963 a 1968. Este gobierno se va a caracterizar ¿por qué? Por el ejercicio de una democracia funcional. ¿Y por qué decimos democracia funcional? Porque va a darse en base a las libertades, ¿no? En base a las libertades. Dentro de los hechos importantes, por ejemplo, tenemos la transformación de la antigua caja de depósitos y consignaciones en Banco de la Nación que hoy conocemos, ¿sí? Pero ¿para qué lo va a hacer ello? ¿Cuál va a ser su idea de Fernando Belaúnde Terry? ¿Va a ser para qué? Para el cobro de los impuestos. Y así es, de esta manera, por ejemplo, habría más entrada para el gobierno. Pero también dentro de ello, ¿no? Dentro de ello se va a dar lo que llamamos, se va a establecer la reforma, donde se van a dar los títulos de propiedad a los campesinos. Pero también un hecho negativo prácticamente para nosotros va a ser la crisis que genera la devaluación del sol, que es una crisis fiscal, ¿no? Donde se van a aumentar los impuestos, se van a paralizar las obras públicas, se va a dar un gran desempleo. Y también tenemos otra crisis en el aspecto económico que se va a dar, es de la brea y pariñas. ¿Qué cosa eran? Pozos petroleros. Vamos a tener el gobierno de Juan Velasco Alvarado. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, que se va a dar de 1968 a 1975. ¿Qué va a hacer este gobierno? Va a llevar adelante, dice, una revolución basada en ¿qué? En la Fuerza Armada. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a practicar una política de nacionalización de las empresas, ¿no? Privatizando y socializando la economía nacional. ¿Y cómo se va a denominar su plan? Se denomina Plan Inca. Y su lema va a ser ni capitalista ni comunista. ¿Será verdad? No, porque todos los gobiernos siempre nos han estado inmersos en lo que llamamos la dependencia económica. ¿Por qué? Por los diferentes préstamos que hacíamos a diferentes países de las grandes potencias. Pero dentro de ello, por ejemplo, tenemos hecho importante que es el 24 de junio de 1969. Sabemos nosotros que esta fecha siempre era conocido como el Día del Indio, pero Juan Velasco Alvarado lo cambió, ¿no? por el Día del Campesino, y su lema era la tierra para quien la trabaja. También se va a dar la estatización de los yacimientos mineros. Se crea Pesca Perú, Aeroperú, Entel Perú, Electroperú, Enafer Perú, que ya desapareció, ¿no? Se reconoce al quechua como idioma oficial junto con el castellano.